Buenas noches a todos. Estamos súper emocionados de esta clase de escatología. ¿Qué tal? Pues esperándola con mucha ansiedad, pero contentos de que esta noche estamos reunidos. Hay una muy buena participación, así que esperamos que podamos disfrutar esta noche y que la palabra de Dios nos fortalezca, nos enriquezca y nos dé dirección hacia las cosas que están por venir. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un placer estar una vez más con ustedes y tenerlos a ustedes también en este estudio. Quiero introducirles con una persona que quizás muchos ya lo conozcan. Yo tengo un poco de tiempo de conocerlo y no presencialmente, pero por medio de estos videos y por medio de estas enseñanzas. Y es un hombre que para mí ahorita ha sido de gran beneficio, de gran bendición. Estoy hablando del pastor Juan Marcos Perpich. Juan Marcos recibió a Cristo Jesús como su Salvador en Okinawa, Japón, cuando era un joven que era parte del militar de los Estados Unidos. Después de que se graduó del Life Bible College en 1980, se fue a Colombia para ayudar a los misioneros cuadrangulares, Juan y Jean Firth. Se casó con Yolanda Leguidasmo en 1973. Tienen 3 hijos, una nuera y una nieta. Juan Marcos y Yolanda pastorean la iglesia cuadrangular City Harvest en Bogotá, Colombia. Es un placer para mí introducirles al pastor Juan Marcos, pero primero vamos a orar y ponerlo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra. Gracias por hombres y pastores, líderes, maestros como pastor Juan Marcos, que nos traen la verdad, nos traen la doctrina sana. Te doy gracias por él, Padre, y lo ponemos en tus manos pidiendo que todo lo que su boca hable, Señor, venga directamente de tu corazón para nosotros y que sea de una grande bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ustedes, Pastor Juan Marcos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Frank. Muchísimas gracias, Pastores Garzón. Y bienvenidos todos a comprensión de los tiempos, la escatología. Y lo que vamos a ver es tomado en gran parte del libro Fundamentos de Teología Pentecostal. Entonces, en introducción, el nombre escatología viene del griego eschatos, que significa último, last. Logos significa tema o estudio. Entonces, si tenemos un tema o perspectiva escatológica, quiere decir que estamos mirando a lo último, a las últimas cosas. Para nosotros, los cristianos bíblicos, pues nosotros ya estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pedro dijo hace 2000 años que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés cumplió la profecía del profeta Joel acerca de los días postreros. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel
que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, si quieres entender, nosotros somos cristianos escatológicos. Y mucho más por estar en la iglesia, porque nuestro versículo favorito es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, estamos viendo aquí en el día de Pentecostés, en el mensaje de Pedro predicando a Cristo, que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Que Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, pues, nosotros como cristianos pentecostales, porque tenemos nuestras raíces así históricas hasta el día de Pentecostés, por eso nos identificamos como cristianos pentecostales, nos movemos en profecías, visiones, sueños y los dones del Espíritu Santo. Y nosotros interpretamos los prodigios en el cielo, señales en la tierra. Hay cosas, acontecimientos cósmicos que afectan el sol y la luna. Mejor dicho, hay cosas sucediendo. ¿Y quién va a interpretar esto? Es el cristiano. La gente ya nos está preguntando, ¿qué pasa en este mundo? Tenemos una situación que jamás se ha visto en toda la historia de la humanidad, es que todo el mundo, en todas partes del mundo, está preocupado por la misma cuestión, pero por la mismita cuestión. Eso nunca ha sido en la historia, porque normalmente, pues, si hay problemas en un lado del mundo, pues en el otro lado no, o viceversa. Y pues aún pensando en las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que sí afectó pues ya en una dimensión que no se había visto en la historia. Sin embargo, realmente no afectaba a mucha parte del mundo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pues eso no afectó a mucha gente en el mundo. A una gente sí, obvio, pero no a todo el mundo, pero lo que estamos enfrentando ahora, y vamos a ver prodigios, señales, acontecimientos cósmicos, todo esto que está sucediendo y quién va a interpretar esto. Todo esto apunta a la segunda venida. ¿Por qué me interesa tanto la escatología? Bueno, es porque también nosotros ya gustamos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, de lo escatológico. Nosotros esperamos el pronto retorno del Señor. Por eso digo que somos cristianos escatológicos, porque estamos mirando a la segunda venida de Jesús. Y el diablo también es escatológico. Él también está mirando el fin de las cosas, ¿sí? El cornudo es escatológico, ¿sí? En nuestro seminario, Comprensión de los Tiempos, Apocalipsis explicado, vimos que el dragón, Satanás, que él odia la escatología. Él odia que nosotros estemos viendo este tema. Él odia que uno fuera a hablar esto con la gente, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, dice en Apocalipsis 12:12
que Dios manda a decir, alegraos cielos y los que moráis en ellos, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. A él no le gusta este tema de la escatología. Dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Es que ya estamos en la escatología, hermano. ¿Sí? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Por eso nos corresponde en comprensión de los tiempos. Nos corresponde, nos toca tener este seminario sobre la escatología. Y bueno, en cuanto a la escatología, bueno, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿La buena? ¿Quieres la buena primero? Bueno, la primera, digamos, la buena. Hagamos la buena. En la escatología, la buena es que nosotros ganamos. Esa es la buena. Ok, ganamos. ¿Y la mala? Pues va a ser duro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú puedes este tema de la escatología? ¿Estás para esto? ¿Sí? Porque tienes que entender, nosotros ganamos. ¿Sí? Pero esto va a ser duro. Vamos a hacer otra oración en este momento. Padre Celestial, gracias por derramar tu espíritu sobre toda carne. Gracias que gustamos de los poderes del siglo venidero. Pedimos que cada cristiano estudiando la escatología se convierta en una persona escatológica, enteramente preparada para toda buena obra. También, si alguien no está preparado para los postreros tiempos, que este seminario sirva para orientarlo. Si tú no lo has hecho, este puede ser un momento preciso si tú quieres invocar el nombre del Señor. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no lo has hecho, aprovecha este momento. Y si tú no has tenido tu día de Pentecostés, dile a Dios en este momento, ahí donde tú estés, dile a Dios, derrama sobre mí tu siervo, tu sierva, de tu espíritu. No importa si yo sea joven, si yo sea anciano, derrama de tu espíritu sobre toda carne. Padre, bendícenos ahora, Señor, en esta comprensión de los tiempos, la escatología, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos tomando de fundamentos de teología pentecostal, el bosquejo general de la escatología. Vamos a ver tema la muerte, el estado intermedio, la segunda venida de Cristo, la tribulación, el anticristo, la resurrección, el milenio, los juicios, los destinos finales. Tenemos 3 días para mirar este bosquejo.
Hoy queremos con nuestra introducción y sobre el tema la muerte y el estado intermedio. Entonces vamos, primera sección, la muerte. La palabra esencial para entender la muerte. ¿Qué es la muerte? Una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Una sola palabra, separación. Separación es la palabra que realmente explica qué es la muerte. Y entonces tenemos la muerte física. Hay una separación entre la parte espiritual y la parte física. Esta es una separación. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, nota, hay una vida después de la muerte. Ponle cuidado en este punto. Todos nosotros existiremos para siempre. Todos, cristiano, no cristiano, todos viviremos por la eternidad. La pregunta es, ¿dónde? Entonces, hay vida después de la muerte y nos hacemos esta pregunta. Tú estás escuchando este seminario, hazte esta pregunta. Si murieres hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Yo creo que en casi toda predicación, cualquier enseñanza, cualquier discipulado, yo creo que casi ya toca en este siglo XXI estar preguntando a las personas, si tú murieres hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Y tenemos segundo aspecto de la muerte, que es la muerte espiritual. Esto es estar separado de Dios, viviendo pero separado de Dios. Esto vemos desde Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, sabemos que ellos comieron, pero no cayeron muertos físicamente en ese momento, pero sí murieron. ¿Qué? Espiritualmente, porque ahora están separados de Dios. Una pregunta que surge mucho es, ¿por qué Dios, sabiendo todas las cosas, puso a Adán en ese huerto? Y pues la respuesta es una sola palabra: amor. Dios, sabiendo lo que iba a pasar, sí, puso a Adán en ese huerto. ¿Y por qué? Por amor. Es que Dios había tenido su manera de mostrar amor al hombre, creando ese huerto de Edén, poniendo todo perfecto. Y ahora Adán va a reciprocar este amor. El amor es por parte y parte. Y entonces, ¿qué va a hacer Adán? ¿Cómo va a mostrar Adán su amor? Pues en la obediencia, ¿sí? Entonces, por eso Dios puso a Adán, aún sabiendo lo que iba a pasar, porque Adán tendría su oportunidad. Y acuérdate, el amor es voluntario. Es que sí o que no, tú decides. Y él tuvo su oportunidad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces,
nota, la muerte espiritual es vivir, uno vive en esta vida, pero separado de Dios. Como dice, sin esperanza en este mundo. Hay muchas evidencias de la muerte espiritual. Una evidencia casi universal es el vacío que uno tiene en su vida. Mi testimonio es que yo tenía muchas cosas en mi vida y realmente vivía muy feliz. La gente a veces piensa si uno se convierte a Cristo es porque tenía graves problemas. Y eso sí, los problemas pueden llevar a uno a buscar a Dios. Como no, pero realmente yo vivía bien. Yo tenía muchas cosas, tenía muchos logros, pero ¿qué? Yo tenía un vacío en mi vida. Este vacío es la muerte espiritual. ¿Y cómo sabía que yo realmente vivía muerto? Bueno, 2 momentos cada día me hacían entender que realmente yo no tenía vida. Es que cuando me despertaba, ese primer momento, y uno tiene un momento para pensar en las cosas antes de poner el noticiero y antes de arrancar con todo el día, uno tiene un momento para pensar. Yo me acuerdo preguntándome, ¿qué estoy haciendo? Un vacío. Y el otro momento en el día es antes de acostarme, cuando ya he apagado todos los equipos y todo, pues uno tiene un momentico ahí para cuestionarse. ¿Y qué estoy haciendo? O sea, ese vacío es evidencia de la muerte espiritual. Cosa curiosa es que mi esposa tiene el testimonio muy parecido. Ella, por su lado, en otra parte del mundo, llegó a los pies del Señor estando bien. Es que todos sus compañeros, amigos, todo el mundo le dice, ay, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te metiste en eso? ¿Por qué no nos dijiste que tenías problemas? Pues que ella no tenía problemas. Lo contrario, tenía la vida muy bien, muy jovencitica y muy linda. Había logrado muchas cosas, ¿sí? ¿Pero qué? Tenía un vacío. Eso es la muerte espiritual. Entonces estamos viendo aspectos de la muerte física, la muerte espiritual y tenemos la muerte eterna. Dice en Tesalonicenses el apóstol Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ponle cuidado, mira, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora tenemos otra separación. Ese es otro tipo de separación que dice excluidos, ¿sí? La gente va a estar excluida, ¿sí? Por eso siempre en el ser humano hay como una atracción a incluir a todos. No queremos que nadie sea excluido, ¿sí? Bueno, en la escatología sí vemos exclusión. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, nota, la muerte eterna es cuando uno se pasa a la eternidad sin Cristo, separado de Dios. Entonces, pues, surge la pregunta en cuanto al infierno. A veces uno se pregunta si el infierno es aquí. O hasta nos dicen, el infierno es aquí. ¿A alguien le han dicho eso? ¿O le han preguntado? Si me preguntan si el infierno es aquí, yo digo sí y no. Sí, en el sentido que vivir separado de Dios es como el infierno. Y que hay situaciones, hay momentos en esta vida en que uno puede sentir algo de cómo es el infierno. ¿Sí? O sea, una primicia. O sea, esa angustia, ese temor, ese desespero. Eso sí es como algo del infierno. Donde viven nuestros hijos en California, tienen unas cavernas ahí, unas cuevas inmensas y llevan los tours ahí y pasean ahí debajo de la tierra, así todo. Y están viendo pues toda la magnificencia de esta naturaleza dentro de esta montaña. Entonces, lo que hacen en el tour, yo leí de eso, por eso yo nunca voy a tomar ese tour. Nunca. Si me inviten, yo no voy, porque sé lo que me van a hacer. Y yo no creo que yo aguantaría. Adivina qué es lo que le hacen a uno dentro de la tierra. Adivinen, que es algo como el infierno. Adivina. Apaguen las luces. Y es una oscuridad. Tú has estado en un lugar oscuro, claro que sí, pero dicen que no hay nada como estar dentro de la tierra en una oscuridad total. Y dicen que la gente, ¡ah! ¿Sí? Y hasta algunos se ríen. ¿Cuándo van a poner la luz? Y la gente, oye, está muy oscuro. Sí, está muy oscuro. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Que pongan la luz. Que pongan la luz. Que pongan la luz. Y dicen que en esos grupos ahí de turistas es un clamor. No más. Sí, y ponen la luz. Sí. Pues sí, tú puedes saber algo de cómo es el infierno aquí, ¿sí? Pero sí y no. No porque el infierno todavía es escatológico, ¿sí? Es futuro, es del último tiempo. Entonces, ahora surge la pregunta si el infierno es literal o es figurado. Esto también vimos en comprensión de los tiempos, Apocalipsis explicado, y comentamos que, mira, realmente nos convendría que fuera figurativo. ¿Qué? No, nos convendría que fuera real y no figurativo. ¿Por qué? Porque si es figurativo, quiere decir que es algo tan terrible que no hay una manera de expresarlo, sino a decir que es lo más horrible que tú puedes imaginar.
y uno dice, ¿y es figurado? ¿Sí? Entonces uno dice, ¿es figurado? Pues ojalá. Sí, que realmente, pues eso, el infierno es tan terrible. Y pues yo sí creo que es literal, tal como dice la Biblia. Entonces, nota, la Biblia enseña el cielo, dice cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, y la Biblia enseña el infierno. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, excluidos. ¿Dónde? Bueno, vamos a ver, retomando en el Apocalipsis, en el lago de fuego. Dice en el Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. A esto quería llegar. Estamos hablando del infierno. El Apocalipsis dice el lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado otra vez al lago de fuego. Bueno, entonces, por favor, nota el factor decisivo para tu eternidad. Es tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. Una buena pregunta. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Yo sé que algunos pueden interpretar el hablar de este tema así tan de frente, el cielo y el infierno. Gente puede tomar eso como una falta de amor y hasta un odio, una falta de amor, un odio. Pero diría yo que más bien es falta de amor no hablar de estos temas. Esa es, en realidad, es odiar a una persona y no hablarle del cielo y del infierno. Tú sabes que Jesucristo habló más sobre el infierno que el cielo. Entonces, queremos dar como en un resumen el tema de la muerte para el no creyente y la muerte para el creyente. En resumen, la muerte para el no creyente, pues él no está preparado. El no creyente se siente mucho temor. Para el inconverso es el fin, es la pérdida de todo. Y hay un gran temor del juicio. Esto es la muerte para el no creyente. Y vamos a ver ahora la muerte para el creyente. Y nosotros pues hablamos de esta comparación. Así pues, puede que conozcamos, puede que hayamos visto personas sin Cristo pasar a la eternidad y personas quienes tienen a Cristo pasar a la eternidad. Es posible que uno haya visto la diferencia. O es muy posible en este tiempo moderno que no, que uno realmente nunca haya presenciado la muerte de una persona, ni cristiana o no cristiana, ¿no? Pues uno no ha estado ahí. En los tiempos antiguos, antes de tener los hospitales, una persona común y corriente presenciaba el nacimiento
¿Cuántos partos has visto tú con tus propios ojos? Pues, ¿sí? A menos que tú seas papá y pediste un permiso especial para entrar en la sala de partos, ¿sí? O que en el internet, ¿sí? Uno no, bueno, el doctor Gonzalo sí ha visto partos así con sus propios ojos, pero uno no, ¿sí? Y la muerte, el fallecimiento, ese momento, pues no está en el hospital y uno no lo ve. Pero estoy diciendo que en los tiempos antiguos uno presenciaba que un nacimiento, o sea, ahí es donde uno vio nacer sus hermanitos y todo, y en la misma cama es donde vio a los abuelos ahí cuando llegaron cada uno a su final y que un tío se murió enfrente de uno. O sea, la vida era así. De ver muy claramente la diferencia entre morir sin el Señor en tu corazón y morir con Cristo reinando en tu vida. La gente tenía una claridad para eso y las historias y todo de las cosas que contaban, por ejemplo, las personas quienes morían. Leemos de esto en la historia y nos parece, ay, tan raro, tan, ¿sí? Que decían, no, que vienen por mí, vienen, mis pies se están quemando, vienen por mí, por favor, que no me lleven, que no me lleven. O sea, wow, tú ves eso en frente tuyo, pues tú ya tomas la Biblia como con una seriedad un poquitico más. O tú has visto la muerte de una persona con Dios, la paz que tiene. Y hasta despidiéndose, diciendo, chao, yo me voy. Ay, qué dicha, vienen por mí, ¿sí? Y entonces, pues uno ve un contraste, ¿cómo quieres tú terminar esta vida? Entonces, estamos haciendo la comparación entre el que cree y no cree. Y bueno, hablando para el que cree, la muerte para el creyente, pues está preparado. El creyente está preparado y tiene paz con Dios. Y para el creyente, pues la muerte ya es el comienzo ya de pasar así a otro nivel, otra etapa, otra dimensión en su vida con Dios. Y según Pablo, es ganancia. El creyente sale ganando. ¿Te acuerdas que dijimos que nosotros ganamos? Pues aquí es un aspecto de nuestra victoria, ¿sí? Si el Señor se demora y uno muere, pues uno gana. Es ganancia. Y lo esencial aquí, la muerte del creyente, es que el creyente ya conoce el veredicto. O sea, ya sabe dónde va a pasar la eternidad. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Si tú murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? El creyente sabe. Juan capítulo 5, versículo 24, Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La palabra clave aquí es tiene. O sea, tiene quiere decir tiene. O sea, no es tendrá, ¿sí? Porque en la religión la esperanza es que uno tendrá. Uno no sabe. Y espera que sí, pero pues no lo puede. Mi mamá siempre decía, tú no puedes saber que vas al cielo, ¿sí? Ella católica, ella siempre afirmaba, tú no puedes saber. Bueno, según Jesucristo, nosotros sí podemos saber. Dice que tiene vida eterna. Estamos hablando del veredicto, ¿cierto? Y no vendrá a condenación. O sea, no vendrá a juicio. Quiero estar agradecido por eso. ¿Sí? Estoy muy agradecido. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se acuerdan que tuvimos soterología
en comprensión de los tiempos y hablamos de los 3 aspectos de la salvación. ¿Cuál aspecto estamos viendo aquí? Juan 5:24. ¿Quién se acuerda? La justificación, ¿sí? Que fuimos librados de la culpa de nuestro pecado. Jesús dice, el que cree y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el creyente conoce el veredicto. A uno de los papas quien estuvo en una salud ahí débil, le preguntaron, pero su santísimo, ¿cómo se siente que es posible? Y él dijo, yo siento lo mismo que cualquier ser humano, ese temor al juicio final. ¿Sí? Mucha humildad de parte del Papa, pero alguien debía haberle compartido el Evangelio. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente conoce el veredicto. Nota, cuando un incrédulo muere, rezan por su alma. Hay angustia por su paradero, no hay esperanza y hay mucha atención en el cadáver. Entonces uno va al cementerio, mucho visita a su mamá cada fin de semana, ¿sí? Y mencionando el tema del catolicismo, la canonización y donde uno es reconocido un santo. Y entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues la persona tiene un testimonio de consagración, santidad y todo. Fue un santo en ese sentido, normalmente. Y la gente ha rezado a esta persona, quien ya falleció. Y ha habido 2 milagros confirmados. Así es todo un proceso para investigar, ¿sí? Porque hay mucha gente piadosa quien ya murió y mucha gente está rezando a estos, pero no ha habido milagros o ha habido milagros, pero no han sido confirmados. Y no es tan fácil que comprueban esos milagros, aunque a veces pues con ciertos santos como que agilizan el proceso. Pero ok. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estar en contacto con los muertos. Estoy rezando a un muerto, pidiendo un milagro. Y entonces, una pregunta que surge es, ¿qué pasa con una persona definitivamente no fue un santo? Y hace recordar que un hombre muy de la vida del crimen y todo, y pues cuando murió su hermano, le dijo al pastor, quiero que usted oficie el funeral de mi hermano, pero que no se le ocurra hablar nada malo de mi hermano, ¿sí? Porque, usted sabe quiénes somos nosotros de esta familia. Y además, pues, usted habla bien, va a haber, pues, una ofrenda. Y entonces, pues, en el funeral, este pastor comenzó a contar todo del difunto, todas las maldades y crímenes que había hecho. Pero al final dijo, así fue él de malo, pero en comparación con su hermano, fue un santo. Entonces, bueno, la pregunta surge, ¿qué pasa con la persona quien definitivamente no fue un santo? ¿Sí? ¿Será que alcanzó a salvarse? Y bueno, pues nosotros no sabemos, pero en estas situaciones
Pastor Félix, ahí si en el Perú te toca una de estas situaciones, un funeral de este tipo, te doy una idea. Todo el mundo sabe que este fue un malo. Y bueno, uno tiene pues un respeto y un cariño pues por la familia y todo. Por eso llamaron a uno, ¿no? Para oficiar el funeral. Pues una cosa que se puede decir es que ahí cuando vas a abrir la palabra, vas a aprovechar este momento para hablar de la palabra de Dios a la gente en esa funeraria, en ese velorio, ¿sí? Tú puedes decir, si fulano pudiera hablarnos hoy, nos diría que escucháramos lo que dice la Biblia. Y pides permiso, mires a los familiares. ¿Les parece que nosotros miremos lo que dice la Biblia y que los familiares digan que sí? ¿Sí? ¿Sí? Que hasta el familiar mafioso diga que sí. ¿Sí? Y tú ya entres a decir, mira, esto es, y bueno, hablando de textos favoritos para eso, primero de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Es un texto muy bueno. Si pudiera, si esta persona pudiera hablarnos, nos diría que escucháramos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nota que cuando un incrédulo muere, pues recen por su alma. Cuando el cristiano muere, oramos. Ahí está la diferencia. A veces la gente dice, no hay diferencia. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. ¿En qué? Porque en la religión tradicional de los hombres recen por los muertos, pero en el evangelio nosotros no rezamos y no oramos por el muerto. ¿Oramos por quién? Pues oramos por los vivos. Nosotros consolamos, tratamos de consolar a los tristes. Y por favor, hagamos aquí un comentario. Está bien tener tristeza por la muerte de un ser querido. A veces tenemos como el pensamiento que es falta de fe, ¿sí? Llorar por la partida de un ser querido. Y a veces en la iglesia hay un hermano con el ministerio de regaño y regaña a las personas. Y les dice, ¿pero por qué están llorando? ¿No saben que su pariente está con Cristo? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Entonces, por favor, toca como callar a ciertas personas y suelen a estar ahí en las funerarias y en los momentos difíciles, pero es con un regaño, ¿sí? Entonces, tratamos ahí de dar, aunque sea un alivio. Y pues, cuando el cristiano muere, pues nosotros nos inspiramos por su testimonio, por lo que hizo en la vida. Qué lindo es estar en el funeral, es algo hasta de belleza estar ahí despidiendo ya a un cristiano. Su recuerdo nos inspira para vivir para Dios. Dice el Salmo 112, en memoria eterna será el justo. Y bueno, quiero comentar un poquitico más sobre este tema. Así hablemos de funerales. Te voy a decir algo. Ten un funeral. Si preguntan de qué hablaron en el seminario, no, que dijo el pastor que tengo que tener un funeral. Sí, yo digo, ten un funeral. ¿Por qué? Porque en esta vida moderna hay una atracción a no tener un funeral.
Y dice, no hagan funeral. Pero en serio, no hagan funeral. Yo tengo un tío y él no quiso y mejor dicho, insistió no tener funeral, ¿sí? Y pues la familia nuestra pues le siguió el acuerdo porque fue en serio, ¿sí? Y pues la familia siguió, pues nuestra familia pues no hizo un funeral. Pero ¿sabes qué? Todos de la familia estamos ahí como hizo falta, es lo que estoy tratando de decir. El tío debía haber tenido un funeral. No para él, sino para nosotros. Voy a tratar de explicar esto por otro lado. Celebra tus cumpleaños. En mi crianza, mis papás no celebraban los cumpleaños de él. Yo llegué hasta ser mayor de edad y no sabía cuándo cumplían años mis padres, porque no se celebraban los cumpleaños de mis padres, sino de los hijos. Es que mis padres eran de la generación, el pastor Frank también, en que todo era para los hijos, ¿sí? Y entonces todo para los hijos. Y entonces, pues, es importante tener cumpleaños de los papás, de celebrar en gran manera, porque los hijos realmente se llenan con un contentamiento, con una seguridad. Yo me acuerdo cuando estuvimos pastoreando en situación que no había mucho recurso y los niños ahí todavía pequeñitos, y yo realmente no quería un ponqué, ¿sí? Un pudín, como se llamaba allá donde pastoreábamos. Y no quería, le dije a mi esposa, yo no quiero, es que yo no soy de las tortas, ¿sí? No soy de las tortas. Y además eso cuesta y no olvidemos. Pero el hijo mayor ahí, el pitufo ahí de 5 añitos, él preguntó a su mamá, ¿y el ponqué para mi papá? Y mi esposa dijo, pues espérate, no, mi papá tiene que tener ponqué. Entonces, tuvimos ponqué. Pero ¿me entiendes? Ese ponqué no fue para mí. Ese ponqué fue para el hijo. Entonces, estoy diciendo, ten tu funeral, ten tus cumpleaños. Eso no es para ti. Eso es para las personas en tu alrededor que ellos pueden participar en eso. Te voy a decir otra cosa. Ve al funeral de las personas. Pues yo sé que ahorita estamos en una dificultad, pero si esto se aclara, se resuelve, es importante. Uno dice, no, pero yo que voy a ir. Ve. El solo hecho que tú estés ahí, eso habla y eso significa algo. ¿Yo qué voy a decir? No, tú no vas a decir nada, si no te preocupes, pero el hecho de ir allá. Cuando se murió mi mamá, en su funeral, vino un muchacho así contemporáneo mío, vivía puro frente a la casa nuestra y no nos habíamos visto ni tratado por 50 años, pero él vio ahí en el periódico que las exequias de mi mamá y él fue. Y cómo esto, y pues dijo 3 palabras, ¿no? Su mamá muy querida, dijo eso, pero no, con esas 3 palabras, mejor dicho, me levantó en gran manera. Y pues por otro lado, yo no fui al funeral de mi papá porque estaba pues así otra vez con los compromisos y cuestión económica, pues yo pensé, yo alcanzo es una sola visita a mi papá y yo opté por ir a visitarlo estando en vida. Y pues pude llevarlo a los pies del Señor y Dios honró, pero al funeral no fui. Pero realmente para mis hermanos eso sí fue una falla mía. Sí, ellos me necesitaban, yo soy el hermano
mayor. Yo debía haber ido antes y debía haber ido para ese funeral con todas las dificultades. Y bueno, cuando vas a ese funeral y tienes la oportunidad de hablar algo, pues habla algo, pues tú conociste a la persona, di algo bonito que tú te acuerdes, que tú vas a llevar en tu corazón. No te imagines cómo esto va a ministrar a las personas. Bueno, vamos a nuestro segundo tema, que es el estado intermedio. No estamos hablando de la política. Política. Nos sentimos en un estado intermedio. No. Estamos en la escatología. Cuando se dice el estado intermedio, quiere decir el estado del alma después de la muerte, pero antes de la resurrección. No estamos hablando de la eternidad todavía. Sin embargo, este es un tema escatológico. Nota, la resurrección para el creyente ocurre en la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Si el Señor se demora y nosotros morimos, pues vamos a ser resucitados. ¿Cuándo? Pues cuando venga el Señor. La resurrección para el creyente ocurre en la segunda venida de Jesucristo. La resurrección para el incrédulo ocurre después del milenio. Más adelante vamos a hablar sobre el milenio. En el juicio final hablaremos también más sobre el juicio final. Pero por el momento, tengamos claro la resurrección para el creyente en la segunda venida de Jesucristo. La resurrección para el incrédulo después del milenio. Entonces, si vamos a hablar de este estado intermedio, entonces vamos a hablar sobre el lugar de los muertos. La Biblia muestra el lugar de los malos. En el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra Hades. En el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra Seol. Entonces, nota, el lugar de los muertos tiene dos compartimientos, de arriba, de abajo. En la parábola de Lucas capítulo 16, donde Jesucristo contó de un señor rico y un mendigo llamado Lázaro, en Lucas 16 dice, aconteció, realmente es una parábola, y una parábola, así cuenta una historia, ¿sí? Y no sabemos si realmente ocurrió, o sea, no sabemos que sí había un señor rico y un mendigo por ahí en el vecindario, quien se llamaba. Es posible que sí, es posible que no importa, no. Pero uno dice, ¿qué tal si esto acababa de ocurrir ahí? Y todo el mundo, todo el mundo conocía a este señor rico y todo el mundo conocía a este Lázaro y ambos ahí, todo el mundo hablaba, todo el mundo ahí en la prensa salió en el noticiero que el rico ahí en el estrato 6 y el mendigo ahí en la calle murieron en el mismo momento, ¿sí? Entonces todo el mundo en Jerusalén sabía de eso. Bueno, dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles, por eso digo que vienen por mí, ¿sí? Es que vienen por mí. Eso es lo que la gente siempre cuenta, es que vienen por mí. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
¿ok? Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, otra vez, dos partes. El seno de Abraham es el lugar de confort, de bendición, y el Hades es un lugar de tormenta. Y podemos recordar que Jesucristo murió, bajó al Hades para sacar las almas de los santos del Antiguo Testamento. Él bajó para hacer una proclamación a los que se habían muerto en el diluvio, y también fue al seno de Abraham para sacar, para llevar las almas de los santos del Antiguo Testamento. A veces preguntamos, ¿qué pasó con los creyentes en el Antiguo Testamento? Pues ellos se fueron al seno de Abraham y fueron llevados por Jesús. Una pregunta: si el Hades o el Seol, depende si tú estás hablando del contexto antiguo o contexto Nuevo Testamento, es el mismo lugar, ¿es el infierno? Y la respuesta es no. Nota, el infierno, acuérdate, es el lago de fuego. El infierno en hebreo es la palabra Gehenna. Y Gehenna era el lugar donde quemaban las basuras en las afueras de Jerusalén. Y allá uno diría, vete a Gehenna, ¿sí? O sea, bótate ahí échate en el botadero ahí, el basurero, y que te quemen, ¿sí? En Bogotá tenemos la Doña Juana, ¿sí? Diríamos, vete a la Doña Juana, ¿sí? Es el equivalente, ¿sí? Y cuando Jesús habla del infierno, tu Biblia de estudio te va a mostrar esto, él usa el término Gehenna. Bueno, entonces ahora, de los justos, ¿qué pasa con los justos? Bueno, en el Antiguo Testamento, ellos van al seno de Abraham, ¿sí? En el Nuevo Testamento, o sea, después de la cruz y la resurrección, ¿sí? Ellos van, uno va, porque nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, y uno va a la presencia de Cristo. Y esto a veces se habla el paraíso. La palabra paraíso es una palabra persa que significa jardín. Interesante que la gente que se ha muerto pero ha regresado y cuentan que de un jardín, ¿sí? Que un jardín espectacular. Pero es que millares de personas cuentan de eso. Yo sé que hay unos cuentos ahí que son falsos y todo eso, pero no, eso es algo muy conocido en la humanidad, ese jardín, ese paraíso. En Lucas 23:43, Jesús dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice Efesios 4:8 que Jesús llevó cautiva la cautividad. Esos serían los santos del Antiguo Testamento, los que habían puesto su fe en la promesa de Dios desde Génesis 3:15, ¿sí? Y pues hasta para llegar a este ladrón en la cruz, quien dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, vemos aquí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches,
como la ubicación del Seol. David dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no se quedó allí. El apóstol Pablo dice en Filipenses, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué seguridad, ¿no? De la salvación. Segundo de Corintios 5:8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Seguridad. Entonces vamos a comentar sobre doctrinas falsas en cuanto al estado intermedio. Una doctrina falsa es el purgatorio. El concepto del purgatorio es que los que han llevado vidas imperfectas, ¿alguien aquí con una vida imperfecta? ¿Alguien? A ver. Bueno. Los que han llevado vidas imperfectas en esta vida tienen que ser purificadas, en latín, purgadas, tienen que estar purificadas en la siguiente. Entonces, dependiendo de la gravedad de sus ofensas, el tiempo puede ser de horas o de siglos. Es que depende el tiempo en el purgatorio. Ofrendas, obras de servicio, misas ofrecidas, rezos. Yo me acuerdo rezando por las almas en el purgatorio. Yo tengo ese recuerdo. Yo entiendo muy bien el catolicismo, ¿sí? Uno reza por los muertos para que se reduzca su tiempo en el purgatorio. Y depende del número de pecados, se puede cortar el tiempo. ¿De dónde sale este concepto? Bueno, en parte de Segunda de Macabeos, capítulo 12, este libro de Macabeos es reconocido como de mucho valor, así literario y de historia en cuanto a la época de los Macabeos, pero en cuanto a doctrina, no, este libro no fue aceptado por los judíos como canónico y menos por el Señor Jesús. Jesús cuando vino no dijo a los escribas, oigan, a ustedes se les quedó por fuera los macabeos. No, los macabeos no fue recibido. Ya tuvimos, ¿no? De la bibliología sobre el tema de los libros apócrifos, ¿no? Y que Jesús no los reconoció, nosotros tampoco. Pues la Iglesia Católica sí, pero nosotros no recibimos. Y uno dice, ¿pero por qué recibieron este libro? Porque querían reforzar la doctrina de del purgatorio. Nosotros más bien creemos que la sangre de Jesucristo es suficiente para purificarnos. ¿Quién lo cree? En la Reforma Protestante tenemos la salvación por gracia. Bueno, otra falsa doctrina en cuanto al estado intermedio es dormir, lo que vamos a llamar el dormir del alma, soul sleep, dormir del alma, de grupos de la iglesia adventista, testigos de Jehová, este concepto de dormir del alma. Y entonces a favor de esta doctrina es que la Biblia habla de la muerte como dormir. John MacArthur, un pastor comentarista, él dice que el apóstol Pablo, cuando él comienza a hablar de los que duermen, ¿no? Que los que mueren en Cristo ahora son los que duermen, está diciendo que se van a despertar, ¿sí? Porque pues una cosa es morir. Si uno dice que el tío se murió, pues, pero si uno dice, no, el tío está dormido, pues uno sabe que el tío se va a despertar, ¿sí? Es muy diferente. Y Pablo, cuando habla de los cristianos, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? O sea, es como así, ¿qué? Mensaje subliminal que el cristiano, pues,
se va a levantar. Bueno, la Biblia habla de la muerte como dormir. Se supone que el alma no puede funcionar sin el cuerpo y no sería correcto sufrir antes del juicio final. En contra a la doctrina del purgatorio, cuando dice dormir es un eufemismo para la muerte. En la hermenéutica se habla de eufemismos, que es una manera suave de decir algo que es fuerte, ¿sí? En lugar de decir que murió, ¿sí? Entonces se durmió, ¿sí? Nosotros usamos eufemismos, decimos descansó, ¿sí? Él descansó, ¿sí? O sea, pues nos entendemos, ¿sí? En lugar de decir algo muy directo, muy fuerte, suavizamos esto cuando la Biblia habla de los que durmieron. El espíritu sí puede funcionar aparte del cuerpo, honrando a Dios en mi vida, honrando a Dios en mi muerte, ¿sí? O sea, y sabemos realmente quién es condenado y quién no es, ¿sí? El que no cree ya es condenado. Me acuerdo en una reunión de pastores en una ciudad que llegó una señora quien se había convertido a Cristo en Suiza y regresó a su ciudad para compartir del Señor con todo el mundo y entonces hasta pidió cita con los pastores de la ciudad y la recibimos y contó su testimonio poderoso y todo. Y ella quería pues de pronto compartir en algunos lados ahí con el respaldo de los pastores de su testimonio y todo. Bueno, bien, muy bien. Pero ella también quería traer unas personas a dictar conferencias sobre, bueno, la salud y todo esto. Entonces, yo pedí mirar que era, y bueno, resultó siendo la iglesia adventista. Y ella, pues, ella conoció al Señor allá en Europa, un testimonio ahí espectacular. Y bueno, no había iglesia sino la adventista. Entonces ella en la iglesia adventista. Es lo que ella conocía en cuanto al tema de iglesia y quería, pues, aquí en Colombia, pues ya encaminarnos todos a la iglesia adventista. Entonces, en la literatura ahí yo dije, mira, aquí está en su declaración de fe que ellos creen en el dormir del alma. Saben qué es esto y todo. Pues los pastores dijeron que falta de amor de parte mía y todo, y pues, verdad, como que se apagó ahí. Pues si la señora solamente hubiera venido, ella, perfecto, pero ella quería pues ya relacionarnos todos con la... y ella ni tenía en cuenta pues ese punto, ¿no? Ella no era de doctrina y todo así, pero nos hubiera enganchado muy bien con la iglesia adventista y con estas doctrinas. Entonces, vamos a ir a tercera doctrina falsa en cuanto al estado intermedio, el espiritismo. La Biblia prohíbe el contacto con los muertos. Hay dos explicaciones es que están haciendo en el espiritismo, en la sesión de espiritismo, como trucos, ¿sí? Que hay un micrófono ahí que habla o que averiguan de antemano los detalles de esto y lo otro y ponen unas lucecitas y proyecten en la pared, pues eso es famoso ahí. Hasta hay un programa de televisión donde hay un tipo ahí, él ingenia así como unas reuniones espiritistas, todo falso. La gente, pues claro, cualquiera cree que está ahí hablando con los muertos, o sea, trucos. Bueno, otra explicación es que son espíritus que personalizan a las personas muertas. Y esto sí está grave porque
uno está en contacto con espíritus engañadores y esto trae maldición. Cuando murió mi amigo de infancia, pues el bombero trató de ayudar a una persona así accidentada, no hubo necesidad y él volviendo a su carro, no estaba de turno con los bomberos y pues caminaba y un conductor ebrio así lo mató. Y fueron los bomberos a la casa de los papás de mi amigo. Esto fue antes de tener celulares y todo eso, ¿sí? Y cuando llegaron los bomberos del pueblo, fueron a la casa de los papás de su compañero. Y entonces, no, mejor dicho, 3 de la mañana y llegan los bomberos, compañeros de tu hijo, quien es bombero. Esa hora, pues tú sabes que eso está grave. Y entonces el papá salió, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la mamá dijo, no, yo no salgo, yo ya sé. ¿Y cómo así? Porque él me visitó. Él me dijo. Y ella no quiso hablar con los bomberos, no quiso recibirlos. Ella ya sabía, porque su hijo ya le había visitado, ya le había dicho. Y bueno, ¿qué hace uno con eso? Pero lo que pasa es que después, su hijo, mi amigo, siguió hablando con ella. Y uno, ¿cómo así? Y pues ella, bueno, se volvió alcohólica, casi la deja su esposo, todo. Y entonces mi amigo siguió visitando a su mamá. ¿Y qué le decía? Pues le decía, mamá, no sufres más, ven conmigo. Sí, ese es el problema con el contacto con los muertos. Sí están hablando a uno, ¿sí? Y están dando mensaje. Vi una película para la Navidad, para la familia, para los niños, en que pues hay una familia que el papá se murió y el niño, el jovencitico, el sardino, muy triste. Y entonces en la Navidad y pues tiempo especial con su papá ya no está. Y bueno, pues la mamá le dijo, bueno, pero haga algo pues para distraerse y salga de la casa, no piense más en su papá. Y bueno, haga un hombre de nieve, ¿sí? Entonces, bueno, los niños ahí hacen el hombre de nieve. Y en la película, el hombre de nieve se transforma en un hombre, ¿sí? Está ahí todo de la nieve, pero es un ser humano y él habla con el hijo y le da consejos a este hijo durante la temporada navideña. Una película muy simpática ahí. Pero al final se divulga que este hombre de nieve es el papá quien volvió de los muertos para hablar con su hijo. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo. En un funeral en la religión tradicional de mi familia, y entonces dijeron, mira, prende una vela. Cuando se reúnen como familia en la mesa de comedor y van a compartir, prenden una vela porque su papá estará. Y uno, pues, que van a aprender. No, pero en serio, es en serio. Él va a estar con ustedes, ¿sí? Esto es por donde va la cosa. Nota, en la Biblia, un espíritu dio poder a una niña y entonces el apóstol Pablo echó fuera ese espíritu de adivinación. En Inglaterra hubo una niña adolescente quien, bueno, en el colegio hacen mucho
de yoga y de hipnotismo y de meditación y todo eso en el colegio. Los papás no se dan cuenta, pero eso es lo que hacen con los niños en el colegio. Y entonces esta niña resultó hablando unas cosas muy extrañas y de manera muy extraña. Ella hablaba con un acento inglés, pero de como 100 años anterior. Y pues el inglés ha cambiado como cualquier idioma. Sería como si alguien aquí hablara como Simón Bolívar y uno diría, pero usted, ¿cómo aprendió eso? Sí, que el vocabulario y todo. Y esta niña comenzó a contar cosas de su pueblo de hace 100 años. Y ella decía, mira, que el pueblo era así, que tenía esto y lo otro. Entonces le hicieron investigación científica, y por eso la ciencia ha probado el espiritismo. Si tú sigues la ciencia, si eso para ti es, pues ya sabes, requete sabes que el espiritismo es verdadero. O piensas que sabes eso. Le hicieron a ella una prueba y hasta le hicieron trampa porque ella describía el vecindario de 100 años antes. Y entonces le preguntaron, ¿y dónde queda la panadería? ¿Cierto que queda ahí en la esquina allá a la derecha? Y ella dijo, no, la panadería no está ahí a la derecha. Cuando salgo de mi casa, de mi puerta, está a la izquierda ahí, pero no está ahí, sino ahí a la vueltica, un poquito a la izquierda, pero a la vueltica. Y entonces uno dice, oiga, esta sí sabe, ¿sí? Y entonces miraron los planes de la ciudad, cosas que una persona, ¿cómo va a tener esa capacidad lingüística para hablar como alguien de hace 100 años? ¿Sí? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Otra manera de contactarse es con la tabla Ouija. Todas las personas a quien yo conozco, quienes tienen su contacto con los muertos, en gran parte ellos se introdujeron a través de la tabla Ouija y normalmente en el colegio, ¿sí? Esto se hace en el colegio, en las reuniones así sociales entre los niños y los jóvenes, la tabla Ouija. Entonces, pues, argumento, muchos dicen que esto que lo que pasó en 1 Samuel capítulo 28 justifica el espiritismo. ¿Qué pasó en 1 Samuel 28? Pues Saúl hizo mal y Saúl murió, ¿sí? Se consultó con una espiritista. Dice 1 de Crónicas 10, 13 a 14 en comentario, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, contra la cual no guardó. ¿Y por qué? Consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, el argumento es que, bueno, tú ves el espiritismo funcionando en la Biblia. Los espiritistas creen en la Biblia. Ellos hablan de la Biblia. Otro argumento que tienen es que Elías y Moisés se aparecieron con Jesucristo en Lucas capítulo 9. O sea, esto es algo muy fuerte, es algo que llama la atención a los cristianos. Yo me acuerdo, siendo un nuevo creyente, que un hermano quien andaba muy con Dios y conocía, pero muchísimo de la palabra, y él me paraba bolas, él me acompañaba, me invitaba, pues yo era militar y pues realmente yo no tenía raíces ahí en la ciudad, en la iglesia donde pues la otra gente vivía, ¿sí? Yo era como uno extraño ahí de afuera y pues él muy especial conmigo, muy querido, que Dios lo bendiga. Pero me acuerdo un día, estamos sentados los dos en la escalera enfrente de la iglesia y él me preguntó,
él y yo estamos ahí conversando cosas de Dios, no sé qué, no sé cuántas, y yo con muchas preguntas e inquietudes y todo. Y él me preguntó, ¿tú quieres hablar con Moisés? Pues, ¿tú qué dirías? Wow, hablar con Moisés, ¿sí? Pero yo afortunadamente, yo era nuevo. Y cuando una persona quien está con Dios y conoce la Biblia te pregunta algo así, pues eso te puede llamar la atención. Y bueno, afortunadamente, pues le dije que no y sí, como que iba como desprendiéndome de esa amistad, pero tenemos que entender que no es gente loca que está hablando con los muertos. Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan, ella tenía sesiones con los del Zodiaco para planear las cuestiones del gobierno de los Estados Unidos. Hillary Clinton, ella en el espiritismo, ella habló con Eleanor Roosevelt, habló con Gandhi, pero cuando le preguntaron si quería hablar con Jesucristo, ella dijo, no, ahí está bien, ¿sí? Dejémosle así, o sea, no es gente extraña, loca, insignificante, sino que son las personas quienes mandan en las cosas del mundo, están en contacto con los muertos. Asegúrate de eso, pues, y una cosa que estamos orando es que el Señor destape esto, que la gente sepa de las corrientes espirituales que están influyendo sobre las personas de eminencia en la sociedad. Bueno, que Dios prohíbe el espiritismo. Y preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Que Samuel volvió de los muertos para hablar con Saúl. Esa es una discusión que nosotros tenemos entre nos. Yo sí creo que fue Samuel, que fue un permiso especial, fue porque Dios quería pronunciar el juicio sobre Saúl. Y sí creo que fue Moisés y Elías quienes estuvieron con Jesucristo. ¿Por qué? Pues una cosa especial, un permiso especial, porque estamos anunciando que Jesucristo es superior a la ley y a los profetas. Bueno, entonces vamos a tener oportunidad de comentarios. Muy buenas noches, Pastor Juan Marcos. Muchísimas gracias por este tema tan especial y tratado de una manera tan única, tan buena. Yo quería hacerte una pregunta solo como para afirmar algo que estabas diciendo en cuanto a esta fascinación por los temas de la muerte y la doctrina equivocada, falsa, las corrientes falsas que han surgido con esto. Y bueno, si las personas contactan como a los muertos y no es una charlatanería o un fraude, y si no es un permiso especial, entonces ¿con quién están tratando? ¿Con quién están hablando? Y también al lado, ¿por qué, digamos, hay como tanto temor? ¿Qué le dirías a un creyente que de pronto el tema de la muerte experimente un poco de temor o miedo? ¿Cómo podría él asimilar o manejar este tema en su vida? Gracias, pastor. Sí, que estamos dando la explicación que uno no está hablando realmente con el muerto, sino con un espíritu engañador. ¿Sí? Entonces, sí, es una cuestión espiritual y necesitamos así ministrar arrepentimiento, ¿sí? Renuncia a esto y librarnos de esa, es como una contaminación espiritual. Y además, hay un espíritu como de muerte, un espíritu de temor que se apodera de uno muy fácilmente y entonces esto
se manifiesta en que uno, pues sí, tenga mucho temores, y que tenga temor de la muerte. Entonces, otra vez el mismo enfoque en cuanto, yo me acuerdo en discipulando a los jóvenes, pues uno se hace muy amigo con ellos, y nosotros nos fuimos a cine y vimos Poltergeist. Y si alguien sabe de Poltergeist, fue de las películas más satánicas quizás en la historia. O sea, más que El Exorcista. Más que El Exorcista. Es que yo nunca vi El Exorcista. Pero ¿sabes que hay mucha gente que ha llegado a los pies del Señor quien vio El Exorcista? Y entonces se inquietó por cosas espirituales y buscó en la palabra, y bueno, se convirtieron. Pues uno quien cuenta de esto abiertamente en su testimonio es Jim Scott, quien es muy amigo nuestro. Si él cuenta en su testimonio a todo el mundo, pues él se inquietó por las cosas espirituales porque vio, no Poltergeist, Exorcista. Pero bueno, Poltergeist es una película satánica, y que los actores todos murieron ahí prematuramente en tragedias y todo eso. No, mejor dicho, si tú no crees que el diablo está en el cine, en estas películas de terror, pues con eso. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué? Vamos a ver Poltergeist, y ahí con los jóvenes. Bueno, años después, cuando en la iglesia le están haciendo una liberación a este joven, el demonio se manifiesta y dice que es poltergeist. Y pues las personas ministrando realmente no sabían que era poltergeist. Y entonces, pues no, que es una película. Y entonces preguntaron al joven, ¿y tú cuándo viste la película Poltergeist? No, es que Juan Marcos me invitó. Sí, entonces, pues no. Sí, hay espíritu, temor. Me acuerdo, un pastor joven tenía un temor de salir de su ciudad natal para ir a otro lado en el país, pero un temor, sí, es que la gente tiene muchos temores, y todo esto son influencias, y por eso no es por algo que Dios nos dice cuántas veces, 365 veces en la Biblia, no temáis, ¿sí? Porque eso es lo que más enfrentamos como seres humanos, y eso tiene su fuente, tiene su origen en gran parte, claro, en lo espiritual, en lo diabólico. Y ¿qué hacemos? Pues ya dijimos que deberíamos estar cada vez que ministramos la palabra, discipulamos, preguntando por la salvación, y también deberíamos estar orando. Pablo dijo a Timoteo, ¿sí? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pues hasta Timoteo, un pastor joven, tenía temor, ¿sí? Y Pablo dice, no, tenemos que cambiar ese espíritu de cobardía por espíritu de amor, poder y dominio propio. Todos enfrentamos eso, sirviendo al Señor. Dios nos está, pero saben que realmente la escatología sirve para mucho, porque vamos viendo cómo va a terminar todo esto. Y un maestro, si se acuerdan, en el seminario Apocalipsis Explicado, yo tomé mucho material de un maestro, David Pawson, y él cuenta que cada vez que él enseñaba Apocalipsis capítulo 20, algo extraño pasaba, pero algo como extraño, como tipo poltergeist. Y él contaba, por ejemplo, cuando en el seminario llegaron a Apocalipsis 20, el carro se pinchó, entonces no pudo llegar a tiempo, o algo pasó. Pues uno se imagina, ¿no? Una pelea terrible con la esposa.
Cuando estás tocando temas espirituales, cuando tienes las peleas más bravas con tu cónyuge. Ese es otro tema del matrimonio, pero bueno. Y David Poss en cuenta que varias veces en iglesias, esa es la época en que grababan todo en cintas, ¿sí? Y que llamaban al hermano David a decir, hermano David, qué pena, pero todo quedó bien de las grabaciones, estamos enviando a la gente, pero se dañó uno de los cassettes. Y David diría, el de Apocalipsis 20, ¿cómo sabías? Y sí, siempre era Apocalipsis 20. El diablo no quiere la escatología, no quiere eso, ¿sí? Entonces, pues, hablemos de la escatología para arriba, para abajo, hablemos de estos temas. Mira, bueno, creo que vamos a hablar del luto indebido más adelante en este seminario, pero tenemos que estar hablando a las personas en las familias afligidas, en luto, en su tristeza. Tenemos que hablar. Uno dice, a mí me da una pena, yo no sé. No, tienes que hablar. ¿Y sabes qué? Tienes que hablar con los jóvenes, ¿sí? Tienes que hablar con los jóvenes. Y entonces estas cosas, porque si tú no les hablas, otra gente les hablará. Y yo les conté de mi amigo de la infancia cuando él murió en ese accidente, pues yo estuve en el velorio y se hace antes del velorio para todo el mundo, el velorio para la familia. Y eran los papás de él, el hermanito que él tenía, unos tíos y yo. Yo era considerado de esa familia. Cuando entramos en esa sala de velación y vimos así a mi amigo así en ese ataúd, porque abren el ataúd totalmente y tienen el muerto ahí. Menos mal que me habían llamado, porque me tocó recoger del piso a su mamá, a su papá y a su hermano menor, quien era militar. Yo sostenía 3 personas porque se fueron al piso. Un velorio es algo tremendo, tremendo. Y entonces estamos alrededor del ataúd y el hermano menor, quien es militar, está llorando inconsolablemente, ¿sí? Pues uno llora en un funeral, sí, pero no, esto es con gemidos, esto es con gritos y todo. Y pues él era cristiano como recién comenzando en las cosas del Señor, gloria a Dios. Pero mejor dicho, ahí viendo a su hermano en ese ataúd, se atacó, pero literalmente se atacó de llorar. Y entonces un tío, bueno, parece que la última vez que se hablaron estos 2 hermanos fue feo, ¿sí? Y por eso él estaba ahí, pero no, destrozado terriblemente. Y un tío con las mejores intenciones del mundo, pues que llore este sobrino de él. Y entonces el tío le dijo, mira, yo te puedo ayudar. Y el muchacho se compuso algo y miró a su tío a ver qué le decía. Y entonces el tío se tomó la mano del sobrino y se la colocó sobre la mano de su hermano difunto para tranquilizarlo, para consolarlo. ¿Y qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasó? Peor. Porque no hay consuelo en colocar tu mano sobre la mano de un muerto. Y ese muchacho quería algo. Yo digo, nosotros tenemos que hablar a la gente.
y tenemos que dar lo que es, ¿sí? Porque si no, otros van a decir cosas ahí bueno, eso fue la respuesta corta. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos, por su respuesta y mañana vamos a seguir. Hay más preguntas sobre este tema, pero ya hemos llegado al final de esta clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos, y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Dios los bendiga.